Hoy quería traeros un vídeo de una temática que está dando vueltas en mi cabeza durante los últimos tiempos, y es que hace poco volví a ver esta película de Matrix, esta película de ciencia ficción del 99, donde teníamos al personaje de Thomas Anderson, alias Neo, que en un punto de la película descubriría una verdad que acabaría con todo, y es que el universo, hasta el momento de la película, el universo que él conocía era falso, era una simulación, todo parecía ser falso y había una realidad subyacente a eso. Y algo que se podría haber quedado simplemente en una temática de una película de ciencia ficción dentro de esta franquicia de Matrix ha ido mucho más allá, y es que en los últimos años ha cogido mucha fuerza una teoría que es la que se conoce como la teoría de la simulación, una teoría que entremezcla filosofía, física, todo tipo de ciencia informática, intentando explicar que el universo que nos rodea y lo que conocemos sobre este universo, sobre nuestra propia conciencia, podría estar relacionado con que estuviéramos viviendo en un universo simulado, un universo del cual no nos estuviéramos percatando que hay una realidad subyacente detrás de él. Pero ¿qué hay realmente detrás a nivel científico de esta teoría, de esta hipótesis de la simulación? ¿Hay evidencias, hay pruebas empíricas que hayan salido durante los últimos años? ¿Ha habido algunos avances? ¿En qué se basa toda esta hipótesis? ¿Hemos vivido en un universo simulado todo este tiempo y no nos hemos dado cuenta? Pues homofilnautas, todas las respuestas a estas preguntas las tenéis en el siguiente vídeo. Hablemos de la teoría de la simulación. Realmente el hecho de cuestionarse la realidad en la que vivimos y si es una simulación o no, es una temática, es un tema que se iba explorando como muchos otros temas científicos desde hace muchos años, y la verdad es que tenemos numerosos ejemplos a lo largo de distintas filosofías y de distintas culturas, desde pues historias clásicas de la filosofía china, una muy conocida que es la relacionada entre Zhuangzi y la mariposa, pensando si realmente cuando hay un sueño en el que se sueña que es una mariposa, es el hombre que está soñando que es una mariposa o la mariposa realmente está soñando que es un hombre. ¿Cuál de las dos partes del día es real y cuál no? Luego, por otro lado, tendríamos también otro ejemplo que sería la filosofía india del Maya, donde se hacía la hipótesis de que la realidad que percibíamos, especialmente a través de los sentidos que tenemos los humanos, era una realidad concreta, pero no la realidad última, sino una aproximación a la que podíamos llegar simplemente con nuestros sentidos humanos. Y esta temática se potenció y se alargó incluso a la antigua Grecia, donde filósofos como el filósofo conocido como Anaxarchus, que se cuestionaba la realidad pensando que no había tanta diferencia realmente entre toda esa sensación turbia, toda esa sensación difuminada que tenían los sueños, que tenían las ensoñaciones, con lo que estábamos presenciando en la realidad, sugiriendo que era difícil separar realidad de sueño. Incluso los mismos aztecas muchas veces se planteaban la realidad que vivíamos como una pintura elaborada por Dios. Fue desarrollando, fue potenciando que los próximos años, y ya pues en edades más contemporáneas, se empezaran a elaborar diferentes teorías, diferentes conceptos que ayudaran a entender y a cuestionar la realidad en la que vivimos. El devenir de la historia nos ha enseñado que este tema de cuestionarse si la realidad en la que vivimos es una simulación o no es un tema muy candente a nivel de filosofía, a nivel del avance de la filosofía, y por lo tanto ha servido mucho en muchos momentos para conectar los temas científicos y los temas filosóficos con tal de dar respuesta a entender la realidad en la que vivimos y qué es exactamente lo que estamos viviendo en este preciso momento. De hecho, las teorías más interesantes, las teorías que han intentado dar respuesta de manera más interesante, también apoyándose de conocimientos científicos a todas estas preguntas, han venido en esta última época, ¿no? Sobre todo empezando en la década de los 60 del siglo pasado. Una de estas teorías vino en el 1969 de la mano del científico Konrad Zuse, que intentó demostrar a nivel científico la hipótesis de que el universo que nos rodea no está únicamente formado ni por materia continua ni simplemente obedece a las leyes de la física, sino que habría unos procesos digitales detrás, dando nacimiento a lo que se conocía como la Digital Physics, una especie de configuración del universo donde habría estos procesos digitales que constituirían todo el universo que nos rodea, formados por los bits, al igual que pasa en las computadoras. Más adelante, en la década de los 80 y los 90, aparecería un avance en todas estas teorías por parte del investigador en robótica conocido como Hans Moravec.
que implementaría en todo este contexto de las teorías de la simulación, incluiría más información al desarrollar una teoría sobre simulaciones avanzadas, explicando, detallando que en un posible futuro, ¿no? En un posible futuro poshumano, donde el humano hubiera evolucionado muchísimo más, se podría llegar a crear simulaciones tan avanzadas que los seres que se encontrarían dentro de estas simulaciones podrían ser conscientes, pero aún así el universo seguiría siendo una simulación creada por esos seres superiores, por esos seres mucho más avanzados futuros, ¿no? Pues tendrían que tener una tecnología muchísimo más avanzada, que es algo que plantea en su teoría que podría pasar perfectamente en un futuro, pero hasta ahora la mayoría de lo que os he explicado son simplemente antecedentes, pues realmente cuando surgió todo este auge en la temática de la teoría de la simulación y de que pudiéramos vivir en un universo simulado, fue a partir de una teoría de la simulación que vino de la mano del filósofo Nick Bostrom en el año 2003, quien se encargó de recoger pues todos estos antecedentes, toda esta información de la filosofía clásica, de los filósofos griegos y de los últimos avances científicos del siglo pasado para formular seguramente la teoría más loca, pero a la vez más interesante para intentar explicar la realidad de nuestro universo, donde una de las principales claves, quizá una de las más importantes, que está relacionada con esa capacidad que tenemos, esa consciencia que tenemos. Esto también liga mucho con el vídeo que tuvimos hace poco que os compartí de ese episodio de Black Mirror donde se hablaba de la conciencia digital. Pues hay un concepto que juega muy importantemente en esta teoría con el tema de la consciencia, que es lo que se conoce como el concepto de independencia de sustrato. La existencia de una consciencia, la existencia de una capacidad de ser conscientes, de darse cuenta de la realidad en la que vivimos y de comprenderla, es algo que parece ser independiente del material en el que se encuentre. No depende tanto del material, no depende tanto del medio material, sino más de los procesos que ocurren, de los procesos que hay detrás de la generación, de la creación de esta consciencia, como el caso de la misma conciencia humana. Y es que, como propuso Hans Moravecki, pues en su teoría está muy implementado, esta capacidad tecnológica que ahora mismo no somos capaces de ver, pero que hay una generación mucho más avanzada en nuestra evolución humana, podría acabar llegando pues a este nivel de tecnología, aunque últimamente vivimos en una época que está avanzado, sobre todo con todo el tema de la IA, está avanzando todo rapidísimo, pero pues bueno, para crear algo de esa escala tan grande, ¿no? de toda la galaxia, de todos los planetas y todo el universo, pues tendría que ser algo masivo, ¿no? A nivel de avance tecnológico, y es en estos procesos donde está la relevancia, ¿no? Y por lo tanto los cálculos, las probabilidades se basan mucho en estos procesos que pueda haber detrás de crear conciencias simuladas. Se entiende que para simular un cerebro humano, para simular el cerebro humano de un individuo, se necesitarían alrededor de 10 a la 14 a 10 a la 17 operaciones, que ya es una barbaridad. Pero es que para hacer la simulación de todo el universo, ¿no? No solo centrándonos en el cerebro humano de un individuo, sino en todo el universo, habría que elevarlo y habría que llegar entre a las 10 elevado a la 33 y 10 elevado a la 36 operaciones en total para poder crear una simulación tan grande que abarcara toda la capacidad digital que se necesitaría para vivir en una realidad que está simulada. Haría falta unas capacidades tecnológicas, como hemos ido comentando, enormes, que ahora mismo no disponemos, pero quién sabe en un futuro, con el devenir y con esa era poshumana que se comenta en estas teorías, puede acabar sucediendo. Y es que imaginaos el nivel que haría falta de tecnología, de avance tecnológico, porque con un computador, con una computadora que tuviera el tamaño, la masa, una masa planetaria, conseguiríamos alrededor de 10 a la 42 operaciones por segundo y acercarnos un poco a los requisitos de este tipo de universo simulado. Imaginaos un ordenador de este tamaño y esta capacidad de procesamiento, que es algo que me recuerda mucho, de hecho, no sé si habéis visto la película de Lucy, cerca del final aparece con una especie de ordenador de última generación, y cuando he estado leyendo me he estado documentando sobre esto, me ha recordado mucho a esa película de Lucy, ¿no? Esa capacidad de hacer un ordenador de última potencia de una generación futura. Lo más interesante de la teoría de Bostrom, y que entra dentro del marco más filosófico de la teoría, es llegar a lo que se conoce como el trilema de Bostrom. En este trilema de Bostrom se plantea una triple disyuntiva con respecto al devenir de la humanidad, ¿no? Una vez entendido que para crear un universo simulado lleno de seres como nosotros, seres conscientes, pero que nos encontremos, que seamos creados de manera simulada en todo un universo, toda una galaxia y todo un universo simulado, sería necesario pues que pase mucho tiempo hasta llegar a ese estado poshumano, ¿no? Y a esas civilizaciones con toda esa capacidad tecnológica. Asumiendo esto, el trilema plantea esta triple disyuntiva en la que o el devenir de la humanidad podría ser que se extinga la humanidad, que desaparezcamos y que no lleguemos a ese estado poshumano. Ese sería
pues el primero de los posibles resultados de los posibles devenires de la humanidad bajo este trilema. El segundo sería también sería del estilo del primero, pero en este caso sí que se llegaría a ese estado poshumano, sí que habría estas civilizaciones futuras más avanzadas, pero no estarían interesadas. De algún modo argumenta que en este segundo punto del trilema, que las civilizaciones podría ser que no tuvieran interés de ningún modo en generar simulaciones con seres como nosotros. Y por último llegaríamos al tercer punto del trilema, dentro de todo este marco filosófico, que establecería que si que se llega a ese momentum, a ese espacio en el tiempo, en ese periodo del tiempo en el que sí que se consigue esa tecnología y sí que hay interés por crear universos simulados, sería tanta la capacidad de esta creación de simulaciones y tanta la posibilidad de estar dentro de simulaciones que están dentro de simulaciones y viceversa, y constantemente en un bucle de simulaciones, la probabilidad de ser una propia simulación y de que no fuésemos, digamos, la versión real, a modo de la Matrix, que estuviéramos dentro de esta simulación, sería mucho mayor que fuéramos uno de los pequeños seres que se encuentran en esa realidad original. Y por lo tanto, lo más probable es que fuéramos un universo simulado. Nick Bostrom, para argumentar y para dar más fuerza a su teoría, argumenta que para llegar a ese estado poshumano, ¿no?, y que hubiera ese interés que es necesario para llegar al tercer punto del trilema, que tuvieran ese interés por crear simulaciones, esos seres avanzados, para eso habría muchos argumentos, muchos motivos. Pues por un lado, interés cultural, ¿no?, interés de estudiar la historia de la propia evolución de esta especie hasta llegar a ese momentum, a ese momento de avance tecnológico. Por otro lado, también para hacer investigaciones sobre las guerras, las pandemias, diferentes cosas que han sucedido a lo largo de la historia, y aunque en ese momento ya serán pasadas, sirven para entender cosas que puedan estar pasando en el presente, como sucede ahora mismo, y muchas de las cosas que se estudian, por ejemplo, a nivel geológico, ¿no? O incluso puro entretenimiento. Podría ser un poco a los shows de Truman, que tuviéramos un escenario en el que este universo simulado fuera creado por esos seres avanzados simplemente para entretenerse y para divertirse un rato viendo lo que hacemos en esa realidad ficticia, ¿no? Ha dado pie a numerosas investigaciones científicas que han sucedido en los últimos años, y especialmente aquí hay un personaje, un científico muy interesante, muy importante, que está siendo quizá el pionero en estos últimos años, desde el 2023 sobre todo, en avanzar esta teoría de la simulación, que es el científico que se conoce con el nombre de Bobson. Y es que en un libro que trajo Melvin Bobson en el año 2023, que publicó con el nombre de The Scientific Case of a Simulated Universe, trajo e implementó todas las ideas con determinados argumentos científicos y elaborándolo un poco más para extender todo ese conocimiento previo que nos había aportado el filósofo Bostrom, para reforzar esa parte más científica, apoyándose en la necesidad de avanzar toda la parte tecnológica humana para poder crear un universo simulado con la cantidad de operaciones necesarias. Interesantemente, Bobson comenta que hay diferentes indicios, hay diferentes elementos que se pueden observar, ¿no?, a nivel de la naturaleza, a nivel del universo que nos rodea, y se centra en algunos concretos, pero plantea que puede haber muchos más, de como determinados errores, determinados fallos, como si fueran determinados glitches, ¿no?, en un videojuego, en determinados momentos en los que podemos percatarnos que la realidad en la que estamos viviendo es simulada. Y pues él menciona como se centra en determinados elementos concretos, pero plantea la existencia de que hay la posibilidad de muchos más, y de que se tiene que estudiar con detalle en un futuro, que aquí vienen gran parte de sus críticas, ¿no?, de esa parte quizá más paranoica, conspiranoica que pueda tener, acompañando a toda la evidencia que muestre en su teoría, vendrían dadas, por ejemplo, por la discretización de muchas cosas en la naturaleza, la capacidad de medir y discretizar muchas medidas de cosas a nivel de elementos, de energías, de fuerzas que suceden en la naturaleza gracias a las leyes físicas que tenemos, pero que podrían dar la cabida a pensar que obedecen a unas leyes superiores, que son las que están procesando toda esta información. También otro de los elementos claves que comenta y en los cuales más se basa para defender este punto es el límite de la velocidad de la luz. Esto sería un poco, y hace el paralelismo, comenta Bobson en su libro, con respecto a lo que sucede con esa tasa de actualización que tiene que tener la computadora para refrescar la página web, para refrescar determinado elemento, ¿no?, el código binario, a lo que sucede con la velocidad de la luz en nuestro universo. Todo vendría a lugar a obedecer unas leyes de digitación de un código subyacente, un código superior, que sería el que estaría
generando esta realidad que observamos. Y en este caso defiende una idea para argumentar sobre estos cálculos y apoyarlos en su teoría. Defiende la idea de que la información, nosotros observamos la materia que comparte nuestro universo, nuestra existencia, todos estos planetas, todos estos seres que os comentaba, pero en su teoría, en su argumentación, comenta Bobson que la información, esa digitación, esa capacidad de generar un código que sea capaz de crear cosas, esa información, esos procesos que también son importantes para crear conciencia, tendrían una masa. Argumenta, defiende y muestra diferentes datos y aporta diferentes probabilidades de que realmente esos procesos, esa información subyacente que genera el universo, tiene una masa, hay una masa que está conteniendo esa información. Y la importancia de la entropía, la importancia en toda esta teoría del orden de esa información, de ser capaces de comprimir al final, como os comentaba, todos estos 10 elevado a la 30 y algo, 10 elevado a la 40 y algo, operaciones por segundo que hacen falta para generar consciencias, para generar planetas, civilizaciones, el universo. Todo esto va ligado a esos procesos, ¿no? A toda esa capacidad de procesamiento. Argumenta Bobson en su obra, en su libro, plantea que pasa al revés, que pasaría algo al revés, ¿no? Esa masa que contiene de alguna manera la información digital, la información de código que codifica la realidad que vivimos, y esto ya me mete muy en la Matrix, me mete muy en todos estos conceptos que aparecían, y es curioso, porque la película ya tiene años, pero me mete mucho en esos conceptos, de esa codificación que hay detrás subyacente, que para el científico argumenta que podría tener una masa. Aquí es importante que la entropía, en lugar de tener una tendencia a mayor entropía, mayor caos y mayor desorden de la materia, en el caso de la información y en el caso de los procesos que llevan a la creación de la consciencia y la creación del universo, esa entropía tendría un sentido contrario, y es que a más entropía la información estaría más contenida, como si de alguna manera, por ejemplo, para albergar toda la información que necesitara un planeta como nuestro propio planeta, el planeta Tierra, que la entropía necesitaría aumentar para contener, para comprimir toda esta información que hay contenida en este mismo planeta, en el planeta Tierra, y lo mismo pasaría para el resto de planetas y para todo el universo. Además, es muy importante de todo esto, este concepto que ha ido apareciendo en numerosos artículos recientes de este científico, y en especial en un último artículo que publicó este año 2025. La gravedad, esta fuerza de atracción entre diferentes cuerpos que está presente de diferentes astros, que está presente en nuestro universo, toma un papel, un rol muy importante en la teoría de Bobson. Pero ¿por qué es tan importante para Bobson la gravedad en su teoría? ¿Qué es lo que aporta a incluir el concepto de la gravedad, ¿no? De esta atracción entre astros que se encuentran en nuestro universo? ¿Qué es lo que aporta para la teoría que propone con respecto al universo simulado? La gravedad en su teoría funcionaría como una fuerza de atracción de datos, como una fuerza de atracción, de integración de la información, de los datos, algo que sería clave, que sería fundamental, que sería muy necesario para poder llegar a una situación en la que se pudiera comprimir de la manera más extrema posible toda la información contenida en el universo, de manera que una computadora muy avanzada, futurista, tecnológica, permitiera hacer el número de operaciones por segundo necesarias y procesar el número de bits necesarios para que el código subyacente generara todos los seres conscientes que habitamos, todos los planetas que habitan y todas las galaxias que están presentes en el universo, con un nuevo campo, un nuevo concepto que va cada vez creciendo más y más, que es el de la física de la información, el de las leyes que obedecen todo lo que tiene que ver con esa supuesta masa hipotética que gobierna la información, que gobierna el código subyacente, que hace funcionar muchas cosas siguiendo esta teoría de lo que observamos en nuestra realidad, en nuestra naturaleza. Y por lo tanto, para comprender del todo cómo una generación posthumana podría generar un universo simulado y que no nos diéramos cuenta. Pero igual que pasaba con Bostrom, en el caso de Bobson sigue habiendo esta idea de dejar las ideas, dejar las hipótesis, formular los conceptos con modelos probabilísticos, con también mucha combinación todo el rato con el contexto y el marco más filosófico que acompaña este tema y que siempre va a acompañarlo, porque al final nuestra existencia, todo lo que tiene que ver con la existencialidad, con plantearnos esas preguntas más metafísicas de la realidad, siempre va a haber un componente filosófico muy importante detrás, y es clave que no se acabe despegando, y es un tema que ya os digo que está muy candente, está en auge. Pues el último artículo de este científico de Bobson se fue hace cosa de pocos meses, dando toda esta relevancia a la fuerza de la gravedad como software de optimización, una idea
que me volvió loquísimo cuando lo leí, pero que la verdad es que el simple hecho de plantearse que pueda funcionar de esta manera la gravedad me parece muy interesante. Pues nada, homofilnautas, hasta aquí el vídeo científico de hoy, de este tema así tan metafísico de los universos simulados y de la teoría de la simulación. La verdad es que he aprendido bastante preparando todo este vídeo y me he hecho muchísimas preguntas, aparte de las que voy lanzando mientras he hecho el vídeo. Yo mismo me he hecho muchísimas preguntas sobre qué es real y qué no es real, ¿no? Me he sentido un poco como Neo en ese principio de la película de Matrix del 99. Y bueno, o sea, realmente será verdad que se acabará demostrando en algún momento en la historia, en un futuro, a nivel empírico, a nivel de evidencia científica, que vivimos en un universo simulado. ¿Nos gustaría encontrarnos con esa noticia? ¿Os gustaría no encontraros o encontraros con esa noticia de alguna manera? ¿Vosotros qué pensáis? Me gustaría que ahora pues me dejéis todas las ideas que tenéis, dudas sobre esta teoría que os he presentado. ¿No os acabáis de creer pues toda esta teoría? ¿Hay algo que no sabíais y os ha sorprendido? ¿O hay algo que conozcáis y a raíz pues incluso si habéis visto las películas de Matrix os hizo pensar en esto y os habéis informado y habéis buscado alguna cosa de estas? Pues me gustaría que la compartierais sin duda, vuestras ideas, opiniones, y como siempre y más en este vídeo científico, en este tipo de vídeos científicos, estaré encantado de leerlas. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.